Vamos a empezar a trabajar con la herramienta pluma. Para eso lo primero que voy a hacer es presionar la letra P dentro del teclado de mi computador para activar automáticamente la herramienta. Aquí tenemos nuestra herramienta pluma. Voy a abrir un panel que se llama el panel Paths o el panel Trazados, el cual normalmente se encuentra agrupado con otros paneles como el panel Layers o Capas y el panel Channels o Canales. Con esta herramienta voy simplemente a hacer un clic. Observen que al hacer un clic automáticamente se genera un nodo y automáticamente dentro del panel Paths o Trazados se genera un WordPath. Este WordPath es el trazado que nosotros estamos generando actualmente. Observen que si yo coloco el icono de la pluma otra vez sobre el punto o el nodo que yo acabo de dibujar, me aparece un icono de diagonal en la parte inferior derecha de la pluma. Ahora voy a presionar la tecla Shift y voy a hacer un clic en la parte superior. Esto me genera un segundo nodo y como presione Shift, ese segundo nodo está alineado verticalmente con el nodo que tenemos en la parte inferior. Voy a realizar el mismo proceso en la parte derecha. Nuevamente este tercer nodo está alineado respecto al segundo nodo. Hago clic en la parte inferior y finalmente hago clic sobre el primer nodo para cerrar este trazado. Recuerden, este trazado es el trazado que tenemos dentro del panel Paths marcado como WordPath. Este es el nombre que tenemos por defecto, pero por supuesto yo puedo modificarlo. De hecho, es recomendable cambiar este nombre por defecto porque podemos cometer el siguiente error. Yo voy a hacer clic sobre esta área para deseleccionar ese trazado y voy a dibujar otro trazado. Observen que en el momento en el cual yo empiezo a dibujar ese segundo trazado, este trazado también se llama WordPath y ha reemplazado el trazado que teníamos anteriormente. Vamos a dibujar o a finalizar este trazado y observen que aquí lo alcanzamos a ver en el icono o en la miniatura y el trazado anterior ha desaparecido. Yo voy a deshacer esta tarea varias veces hasta que aparezca nuevamente el trazado original. Para evitar ese problema, entonces yo hago un doble clic sobre el nombre del trazado y vamos a darle como nombre cuadro. Hago clic en OK y aquí hemos hecho el cambio del nombre. Voy a deseleccionar nuevamente este trazado haciendo clic en un área vacía dentro del panel Paths o Trazados y voy a dibujar otro trazado. Observen que como el nombre del trazado anterior ya es diferente, ya está personalizado, este nuevo trazado no está eliminando o no está sobreescribiendo el trazado anterior, sino que se genera un segundo trazado. Voy a borrar este segundo trazado. Para eso, teniéndolo seleccionado, voy a hacer clic en el icono de la parte inferior derecha que encontramos en el panel Paths o Trazados. Hago clic en Yes para confirmar y hemos eliminado ese trazado. Ahora nuevamente voy a seleccionar este trazado y en estas opciones voy a seleccionar esta opción que se llama Combine Shapes o combinar formas. Después de realizar ese proceso, voy a dibujar otro trazado y observen que este trazado no se ha generado como un trazado independiente dentro del panel Paths o Trazados, sino que por el contrario se ha combinado con el trazado que teníamos anteriormente. Vamos a deseleccionar este trazado, vamos a seleccionarlo nuevamente. Dado que estos dos elementos se tratan del mismo trazado, entonces vamos a trabajar con las opciones que tenemos en la parte inferior. Tenemos una primera opción que permite rellenar ese trazado con el color frontal. Así que voy a hacer un clic y observen que las dos figuras se están rellenando con ese color frontal. Por supuesto, si yo cambio el color frontal antes de utilizar esta opción, el color sería diferente también al ser rellenado en esta parte. Observen también que este trazado es totalmente diferente o independiente a las capas. En las capas tenemos simplemente un background y el trazado es totalmente independiente. Ahora voy a deshacer el proceso de rellenado y de hecho también voy a deshacer el proceso de la creación del segundo trazado. Observen que parece que hubiéramos eliminado todo el trazado. Sin embargo, si lo seleccionamos dentro del panel Paths o Trazados,
nos damos cuenta que aquí lo tenemos. Dentro de estas opciones voy a seleccionar la siguiente opción, Subtract o Sustraer. Seleccionamos, vamos a realizar un trazado cualquiera. Me doy cuenta que solamente queda seleccionado ese elemento. ¿Cómo me aseguro de seleccionar todos los elementos que hacen parte de ese trazado? Hay varias formas de realizar este proceso, pero la más sencilla es deseleccionar el trazado y luego volverlo a seleccionar. Cuando ya lo he seleccionado, entonces hago clic nuevamente sobre este icono para rellenar con el color frontal ese trazado y observen lo que ha ocurrido. ¿Por qué se ha rellenado solamente esta parte? Sencillamente porque teníamos seleccionada esta opción Subtract o Sustraer, la forma del frente, y al tener activa esa opción y dibujar esta segunda forma se encuentra en el frente. Como se encuentra en el frente, entonces va a sustraer o a restar de la forma o del trazado que se encuentra en la parte posterior. Al tener estos dos elementos de forma independiente, nosotros tenemos la ventaja de que la forma resultante o el trazado resultante es totalmente dinámico, se puede modificar. Voy a deshacer el proceso de rellenado. Aquí hemos eliminado ese relleno y nuevamente tenemos los dos elementos que hacen parte del trazado, pero no tenemos el relleno. Voy entonces a desplazar este elemento. ¿Cómo lo desplazo? Para eso yo utilizo esta herramienta que se llama Path Selection o selección de trazados. Con esta herramienta yo puedo realizar el desplazamiento de este trazado y esto hace entonces que este cambio sea dinámico. Vamos a deseleccionar el trazado, vamos a seleccionarlo nuevamente y vamos a rellenarlo. Y observen cómo cambia el resultado final. Voy a deshacer ese proceso de rellenado. Si quiero seleccionar los dos elementos, entonces puedo hacer un clic y arrastro para generar un marco de selección, o selecciono este primer elemento, presiono Shift y selecciono el segundo elemento, y aquí tenemos los dos elementos seleccionados. Nosotros podríamos, por ejemplo, volver a aplicar esta opción de relleno. Voy a seleccionar este elemento, vamos a eliminarlo, voy a seleccionar nuevamente la herramienta pluma y dentro de estas opciones voy a seleccionar la opción Intersect o intersección de áreas de forma. Vamos a dibujar nuevamente un segundo elemento. Ese elemento hace parte de este mismo trazado. Deseleccionamos, seleccionamos nuevamente, hacemos clic en este icono para rellenar con el color frontal y observen que se rellena solamente la intersección entre estos dos elementos. Deselecciono el relleno. Ahora voy a presionar la letra A del teclado para seleccionar la herramienta de selección. Tomo este elemento y lo elimino. Tomo nuevamente la herramienta pluma, hago clic sobre este botón y selecciono la opción para excluir las formas que se están superponiendo. Vamos a seleccionarlo. Con la herramienta pluma creo un segundo elemento. Deselecciono, selecciono nuevamente el trazado, hago clic sobre este icono y observen que como utilizamos la opción de exclusión, entonces se rellenan los dos elementos excepto las áreas donde esos elementos se intersectan.